La televisión en vivo es impredecible. Todo puede pasar y a veces toma un giro aterrador. Los espectadores han visto momentos impactantes en tiempo real, tragedias, violencia y hechos que jamás debieron salir al aire. Veremos 5 de los momentos más perturbadores en la historia de la televisión en vivo, hechos reales que dejaron al público en shock y cambiaron la televisión para siempre. La noche de Halloween de 1992, millones de personas en el Reino Unido sintonizaron un especial de la BBC llamado Ghostwatch. Se presentó como una investigación paranormal en vivo, siguiendo a una familia de Northolt, Londres, que decía que su casa estaba embrujada. El programa era conducido por figuras conocidas de la televisión, lo que le daba autenticidad. Lo que el público no sabía era que Ghostwatch era guionado. El programa tenía al presentador Michael Parkinson en el estudio, mientras Sarah Green conducía la investigación desde el lugar. Ella visitó a la familia Early, Pamela y sus 2 hijas, quienes habían escuchado golpes, ruidos y arañazos extraños en la casa. Al principio, Pamela pensó que era un problema de plomería, pero cuando los objetos comenzaron a moverse solos y sus hijas aparecieron con marcas, pensó que había algo más siniestro. La familia creía que un espíritu, al que llamaban Pipes por los golpes, era el causante. A medida que avanzaba el show se veían figuras en las sombras y se insinuaba que Pipes era el fantasma de Raymond Tunstall, un exresidente con un pasado oscuro. El programa fue construyendo tensión con momentos inquietantes que lo hacían parecer aterradoramente real. Las cámaras temblorosas, las fallas técnicas y el caos convencieron a muchos de que veían un hecho paranormal real. El miedo creció cuando Sarah Green entró a un armario y desapareció, como absorbida por una fuerza invisible. En el estudio las luces titilaban, los equipos fallaban y Parkinson parecía en trance, hablando de forma perturbadora. Luego la pantalla cortó a un noticiero común de la BBC, dejando al público en shock. La BBC recibió más de 20.000 llamadas esa noche de espectadores aterrados, muchos convencidos de que habían presenciado un evento sobrenatural real. Padres reportaron que sus hijos quedaron perturbados, algunos sin poder dormir solos. Incluso hubo quienes afirmaron vivir cosas extrañas en sus casas tras ver el programa. Aunque en las guías se anunciaba como drama, muchos no vieron el aviso y se sintieron engañados. Llovieron quejas contra la BBC por generar miedo innecesario. Se dijo que algunas mujeres entraron en trabajo de parto del susto, y muchos niños quedaron aterrados tras la emisión. Por la controversia, la BBC decidió no volver a emitir Ghostwatch. Fue vetado y guardado por años, pero lo más trágico fue el efecto en Martin Denham, de 18 años. Martin, que tenía dificultades de aprendizaje, quedó muy afectado. Sus padres April y Percy Denham dijeron que él estaba cada vez más angustiado tras ver el programa, convencido de que lo que pasaba en televisión ocurría en su casa. 5 días después murió, dejando una nota donde decía creer que él también se volvería un fantasma. Sus padres creyeron que Ghostwatch influyó en su estado y pidieron una investigación. Luego la Comisión de Normas de Transmisión abrió una revisión. Concluyó que la BBC generó un ambiente de miedo sin dejar claro que era ficción. Aunque criticaron a la cadena por no advertir bien al público, no hubo acciones legales. Stephen Volk, creador del show, dijo que nunca quiso causar daño. Lo pensó como una historia de fantasmas inmersiva, al estilo de La Guerra de los Mundos, que también causó pánico en 1938. Pero se sorprendió por las reacciones y consecuencias reales. La polémica dañó la confianza en la BBC, y Volk entendió por qué muchos se sintieron traicionados. Pero Ghostwatch ganó seguidores con el tiempo. Su formato único influyó en películas como The Blair Witch Project y Paranormal Activity. Pero su legado sigue marcado por el daño y la tragedia. Hasta hoy Ghostwatch es recordado como uno de los momentos más inquietantes de la TV. Lo que debía ser un especial de Halloween terminó causando miedo y confusión en todo el país. Para algunos fue una experiencia de terror inolvidable, para otros, una prueba de lo fácil que la ficción puede confundirse con la realidad. Era el 29 de diciembre de 1995 en Buffalo, Nueva York. Donald Herbert, bombero, respondió a un incendio cuando el techo colapsó. Atrapado bajo los escombros, estuvo casi 6 minutos sin oxígeno antes de ser rescatado. El daño cerebral fue severo y quedó en coma. Durante meses no mostró señales de conciencia.
Su esposa Linda y sus 4 hijos de 14, 13, 11 y 3 años estaban devastados. Donald ya no era el mismo. Estaba ciego, no hablaba y no reconocía su entorno. Aunque a veces se movía un poco, no había mejora real. Pasaba sus días en un hogar de cuidados, desconectado de su vida anterior. Los médicos hicieron lo posible, pero había poca esperanza. Pasaron años sin cambios. Los cuidados y la terapia lo mantenían estable, pero seguía en estado casi vegetativo. Hasta que el 30 de abril de 2005 pasó algo increíble. El hogar llamó a su familia con una noticia impactante. Donald hablaba. Al principio nadie lo creyó, pero durante 14 horas habló sin parar, reconectando con sus seres queridos como nunca imaginaron. Cuando Linda llegó, Donald la miró y preguntó, ¿dónde estuviste? No recordaba nada de la última década. Cuando le contaron cuánto tiempo había pasado, no lo podía creer. Preguntó, ¿cuánto tiempo estuve fuera? Por primera vez en 10 años estaba consciente. Quiso saber sobre sus hijos, todo lo que se había perdido. Escuchó mientras le contaban sobre los cambios en el mundo y lo que pasó durante su ausencia. Los pacientes con daño cerebral suelen mostrar mejoría al principio, no después de tanto tiempo. Los expertos buscaron una explicación. Sospecharon que una combinación de medicamentos, usados para el Parkinson y el TDAH, pudo haber influido. Su historia fue portada en medios, sorprendiendo al mundo. Lo compararon con otros casos raros, como Terry Wallis, que despertó tras 19 años, y Gary Dockery, un policía que volvió a hablar tras años en silencio. Pero la mejora de Donald no duró. Después de esas 14 horas, su capacidad de hablar e interactuar disminuyó. Aunque tuvo momentos breves de conversación, su condición empeoró. Sufrió infecciones frecuentes y fue hospitalizado varias veces. Con el tiempo, su cuerpo se debilitó. El 21 de febrero de 2006, Donald Herbert falleció a los 44 años por complicaciones de una neumonía. Su familia estuvo a su lado, despidiéndose del hombre con quien milagrosamente habían vuelto a hablar, aunque solo fuera un instante. La historia de Donald fue sobre resistencia y el momento extraordinario que vivió con su familia. Linda y sus hijos nunca se rindieron, ni siquiera cuando los médicos perdieron la fe. Durante casi una década, sus hijos crecieron sin su padre, pero tuvieron una última oportunidad de hablar con él antes de perderlo para siempre. ¿Cómo alguien puede recuperar la conciencia tras tantos años? ¿Fueron los medicamentos, un evento médico inexplicable o algo que la ciencia no entiende? Muchas familias con seres queridos en estados similares contactaron a los médicos de Donald, con la esperanza de que ese tratamiento ayudara a sus propios familiares, aunque fuera por un momento. Donald fue enterrado en el cementerio Holy Cross, en Lackawanna, Nueva York. Fue honrado no solo por su labor como bombero, sino por el misterio de sus últimos días. Su caso sigue siendo uno de los más asombrosos en la historia médica. Aunque pasen los años, la historia de Donald sigue conmoviendo e inspirando. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, lo inesperado puede suceder. Era el 20 de junio de 1991 en Bootsfield, County Durham, Inglaterra. Harry Collinson, un inspector urbanístico de 46 años, llegó a una propiedad destinada a ser demolida. El bungalow había sido construido ilegalmente por Albert Dryden, dueño del terreno, quien se negaba a acatar las leyes de urbanismo. Tras años de disputas, el consejo local decidió actuar. Collinson fue con un abogado, trabajadores del consejo y un equipo de demolición. También había periodistas y camarógrafos para documentar el evento. Se esperaba cierta resistencia de Dryden, pero nadie imaginó lo que sucedería. Alrededor de las 9 de la mañana, Dryden salió de su propiedad con un revólver Webley Mark VI del 4.55. Sin dudarlo, apuntó a Collinson y disparó. El caos estalló cuando Collinson cayó. Algunos corrieron a resguardarse, otros se escondieron tras árboles y vehículos, pero Dryden no se detuvo. Trepó la cerca, se acercó al herido y disparó 2 veces más. La escena fue transmitida en vivo por Luke North de la BBC. Durante el ataque, el reportero de la BBC Tony Belmont fue herido en el brazo y el agente Stephen Campbell recibió un disparo en la pierna. Dryden también disparó a un coche policial, obligando a los agentes a retirarse. Cuando se quedó sin balas, volvió a su propiedad, advirtiendo que tenía explosivos.
Había conseguido granadas y un cañón de 20 milímetros de forma ilegal, aumentando el peligro del enfrentamiento. La policía armada llegó pronto. Conociendo la afición de Dryden por las armas, estaban preparados. Negociadores intentaron calmarlo, ofreciéndole instalar un teléfono de campaña. Al salir Dryden de su caravana para observar, notaron que no llevaba el arma. El sargento John Taylor lo derribó y los agentes lo arrestaron. El ataque fue uno de los crímenes más impactantes jamás vistos en televisión británica en vivo. La muerte de Collinson devastó a su familia, y las imágenes marcaron al público por años. Albert Dryden nació en 1940 en Consett, Inglaterra, en una familia obrera. Su padre trabajaba en la Consett Iron Company, y su madre era muy activa en el Ejército de Salvación. Dryden era reservado y solitario, obsesionado con las armas. A los 11 años consiguió su primer arma, el mismo tipo de revólver que usaría en el ataque. Nunca tuvo licencia, pero acumuló una colección ilegal de armas. Construyó su bungalow en Buttsfield como refugio personal, cultivando verduras y criando animales. Quería vivir de forma autosuficiente, pero el consejo declaró ilegal la obra. Dryden alegó que el edificio estaba oculto en una hondonada y no requería permiso, pero los funcionarios no coincidían. Tras años de litigios, se emitió la orden final de demolición. Para cuando llegó el equipo ese día, su ira había alcanzado el límite. Su larga lucha con el consejo terminó en un acto violento que conmocionó al país. Tras su arresto fue acusado de asesinar a Collinson, intentar herir al abogado Michael Dunston y de lesionar al policía Campbell y a Belmont. En el juicio alegó inestabilidad mental, pero el jurado no le creyó. Fue hallado culpable de todos los cargos y sentenciado a 2 cadenas perpetuas y más años por las heridas causadas. Incluso encarcelado, Dryden no asumió su culpa. Se declaró víctima de una conspiración y difundió falsedades, incluyendo acusaciones sin pruebas sobre Collinson. Después de 26 años, fue liberado en 2017 por problemas de salud. Un derrame grave le quitó el habla y fue ingresado a un hogar de cuidados. Su liberación provocó reacciones encontradas. Para Roy, el hermano mayor de Collinson, no hubo compasión. Durante años Dryden le envió cartas con delirios, pero jamás mostró remordimiento. En septiembre de 2018 y con 78 años, Dryden falleció. Su muerte no trajo consuelo a la familia Collinson, solo cerró un capítulo doloroso. Roy dejó claro que no sintió nada ante su partida. Los trágicos hechos del 20 de junio de 1991 siguen siendo uno de los momentos más perturbadores de la historia británica. Una disputa por una construcción ilegal escaló en un crimen impactante, recordado por quienes lo vieron en vivo. Era el año 2016 y el programa matutino polaco Pytanie na Śniadanie transmitía otro episodio animado. Todo parecía normal, pero ese día tomaría un giro impactante, convirtiéndose en uno de los momentos más inolvidables de la televisión en vivo. El invitado era Marcin Poloniewicz, un mago conocido por sus trucos arriesgados. Había sido semifinalista en Poland's Got Talent y fue invitado a realizar un truco con 4 bolsas de papel marrón, una de ellas con un clavo oculto. La conductora Marcena Rogalska debía presionar su mano sobre una bolsa mientras Marcin se aseguraba de que no fuera la que tenía el clavo. Durante los ensayos, todo salió perfecto. Marcin colocó con cuidado las bolsas y el truco funcionó. Pero al momento de hacerlo en vivo, todo salió mal. Marcin le indicó a Marcena que participara. Confiando en él, ella lo siguió. Pero al golpear la bolsa, un grito desgarrador llenó el estudio. Marcin se había equivocado, y la mano de Marcena cayó justo sobre la bolsa con el clavo. Atravesó su palma y al retirar la mano seguía incrustado. El estudio quedó en silencio. Marcena se agarraba la mano herida, con el rostro en shock. Al principio Marcin parecía confundido. Incluso se rió creyendo que era parte del acto. Pero al ver el clavo su expresión cambió. Entró en pánico y corrió a ayudarla, sacando el clavo de la mano en un intento desesperado por reducir el daño. «La perforé de verdad», murmuró. El equipo intervino rápido. Sacó a Marcena del set y la llevó al hospital. Lo que debía ser un truco de magia simple se convirtió en un accidente serio, transmitido en vivo para todo el país. Luego Marcena usó sus redes sociales para tranquilizar a todos. Explicó que en los ensayos había salido bien
y remarcó que Marcin no lo hizo a propósito. Fue un accidente, escribió, pidiendo que no lo culpen. También agradeció el apoyo y dijo que se estaba recuperando. Aunque quiso calmar la situación, el video se viralizó rápido. El clip del accidente sorprendió al mundo. Muchos cuestionaron cómo Marcin pudo cometer ese error. Algunos incluso dijeron que su carrera podía estar arruinada. Ante las críticas, Marcena lo defendió otra vez. Internet está siendo duro con él. No quiso hacerme daño. Ella lo perdonó y esperaba que los demás también. Las redes se llenaron de burlas. Alguien escribió: ¿cómo arruinar una carrera mágica en 10 segundos? Otro dijo: ella lo manejó mejor de lo que yo habría hecho. Algunos admiraron la calma de Marcena y su decisión de seguir adelante. Las secuelas fueron duras para ambos. Aunque Marcena sanó físicamente, el impacto emocional persistió. Para Marcin, el rechazo fue fuerte. Aunque el truco había sido ensayado, un solo error lo dejó bajo sospecha. El hecho también generó debate sobre los trucos riesgosos en televisión en vivo. Los errores pueden pasar y las consecuencias pueden ser graves. Aunque Marcin no quiso lastimar, el accidente mostró lo impredecible que puede ser una presentación en directo. Años después, el video del accidente aún circula en Internet, como recuerdo de ese momento inolvidable. Lo que debía ser entretenimiento se convirtió en una emergencia real, probando que incluso los actos más planeados pueden fallar. Al final, lo que más destacó fue la actitud de Marcena. Pese al dolor, eligió perdonar, mostrando una empatía que no todos tendrían. Fue un instante en la historia televisiva que jamás se olvidará. Era el 11 de diciembre de 2022, en Solihull, West Midlands, cuando un hecho devastador sacudió a la comunidad. 4 niños de 6, 8, 10 y 11 años jugaban sobre la superficie congelada del lago Babs Mill, un lugar popular en Kinshurst. De repente el hielo cedió y cayeron al agua helada. Los equipos de rescate llegaron rápido, haciendo todo lo posible por salvarlos. Bomberos, policías y paramédicos trabajaron en condiciones extremas. Un oficial incluso intentó romper el hielo con sus manos desnudas. Lamentablemente, 3 de los niños de 8, 10 y 11 años no sobrevivieron. El menor de 6 años fue el único que logró salir con vida. Al día siguiente, la presentadora de la BBC, Joanna Gosling, informó la trágica noticia en vivo. Con más de 20 años de experiencia, había cubierto muchas historias difíciles, pero esta era distinta. Mientras hablaba, su voz se quebró. «Tengo noticias realmente tristes que darles», dijo. «Nos llega la información de que 3 niños han muerto». Hizo una pausa, visiblemente afectada. «Lo siento mucho, es una noticia terrible. Los periodistas están entrenados para mantener la compostura, pero hay historias que son demasiado dolorosas para no mostrar emoción». Los socorristas llegaron en minutos, sacando a los niños del agua helada. Fueron trasladados de urgencia al Birmingham Children's Hospital y al Heartlands Hospital en estado crítico. Los médicos hicieron todo lo posible, pero el daño por el frío extremo fue severo. Los rescatistas quedaron profundamente afectados. El oficial que intentó romper el hielo sufrió hipotermia leve, pero luego se recuperó. Un memorial junto al lago creció con flores, peluches y mensajes para los niños y sus familias. Amigos, vecinos e incluso desconocidos se unieron para llorar. Miembros de los servicios de emergencia, políticos locales y clubes deportivos, como el Marston Green FC, también ofrecieron sus respetos. El superintendente Richard Harris de la policía de West Midlands habló sobre la pérdida. «Las familias están absolutamente destrozadas y estamos haciendo todo lo posible para apoyarlas», dijo. «Con la Navidad tan cerca, esto es aún más difícil de soportar». La tragedia también llevó a las autoridades a advertir sobre los peligros de los lagos congelados. Richard Stanton, comandante del servicio de bomberos de West Midlands, instó a los padres a hablar con sus hijos. «Los lagos, estanques y embalses congelados pueden parecer seguros, pero pueden ser mortales», afirmó. La reacción de Joanna Gosling se viralizó. Como madre, la historia la afectó profundamente, y su emoción reflejó el duelo nacional. Muchos espectadores le enviaron apoyo, entendiendo lo difícil que debió ser dar esa noticia en vivo. Más tarde respondió en redes sociales, agradeciendo la amabilidad. «Agradezco mucho los mensajes de apoyo. Fue una noticia impactante y mi corazón está con las familias», escribió. Ese mismo año, también se había emocionado al informar el regreso de Nazanin Zaghari Ratcliffe al Reino Unido tras años detenida en Irán.
Pero la pérdida de 3 niños en Solihull fue aún más personal. Un recordatorio de que detrás de cada periodista hay una persona que lleva el peso de las historias que cuenta. La muerte de los 3 niños dejó una cicatriz permanente en sus familias, los rescatistas y toda la comunidad. El pequeño memorial en el lago Babbs Mill quedó como un homenaje desgarrador a sus vidas, truncadas demasiado pronto. Para quienes quedaron, no hay palabras que alivien el dolor. Los equipos hicieron todo lo que pudieron, pero nada podía devolver a los niños. Sus familias cargarán con esta pena para siempre. Lo que comenzó como un simple día de juegos terminó en una pérdida inimaginable, una tragedia inesperada que cambió muchas vidas y dejó a una comunidad de luto.